Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a continuar nuestro estudio de mitad de semana. Nuevamente me van a tener que soportar esta noche, ya que Johnny Musayón no ha podido venir hoy también. Eh, él ha decidido no venir por precaución. Su familia está un poquito mal, con gripe, con tos. Entonces él por prevenir, ¿no? Por prevención, ¿no? Es que ha decidido no venir y bueno, esperemos que su familia pueda recuperarse, ¿no? Y él también, porque está un poquito mal de la garganta y todo eso. Pero esperemos que puedan mejorar. Para que él pueda enseñarnos dirigir los días miércoles. Entonces, esta noche también es un tema libre, no vamos a continuar con el libro de Malaquías. Vamos a tener un tiempo libre, un tema libre, perdón, un tema libre. Y es el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 al 16. Así que aquí en la iglesia, los que están presentes, abran sus Biblias, y los que están en la transmisión también, Mateo 6, capítulo 6, versículo 5 al 16. Mateo 6, versículo 5 al 16. Vamos a orar nuevamente para poder leer la Biblia y que Dios nos pueda animar en su palabra. Señor, te damos gracias esta noche. Te pedimos que tú nos puedas enseñar tu palabra, Dios. Queremos leerla, queremos estudiarla y te pedimos que seas tú enseñándonos, seas tú hablándonos a nuestros corazones, Dios. Y que podamos estar atentos y concentrados, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta noche vamos a leer estos versículos. Y ya lo hemos leído antes, en verdad. En el tiempo de la cuarentena. Solamente fue en transmisión. Porque comenzamos enseñando Oscar, Víctor y yo. Iniciamos las bienaventuranzas, ¿no? De todo el capítulo 5, el Sermón del Monte. Y esta parte también se enseñó desde casa, porque en ese momento no podíamos reunirnos. Entonces, esta noche vamos a leerlo. Sé que se han olvidado, sé que siempre es bueno recordar la palabra de Dios, ¿no? Cosas que habíamos aprendido anteriormente, que quizá nos hemos olvidado. Y bueno, el de hoy es un tema práctico. De verdad que no tiene por qué, que no tendría por qué olvidarse, porque es un tema práctico. Entonces, dice versículo 5, el Sermón del Monte. Jesús subió al monte, está enseñando a sus discípulos, ya enseñó las bienaventuranzas, temas prácticos, y en este momento va a enseñar acerca de la oración. Jesús y la oración. Dice, Jesús empieza diciéndonos, enseñándonos, enseñó a sus discípulos y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, Jesús dice, ¿no? Cuando ores. Jesús está dando por hecho de que nosotros necesitamos orar, que debemos orar como discípulos, como seguidores de Jesús. Por hecho, por ley, porque es algo, un fruto, nosotros necesitamos y debemos orar. Y Jesús lo da por hecho. Dice, cuando ores. Y nos da la manera de cómo no debemos orar.
Una de ellas dice, no seas, ¿qué cosa dice? Hipócrita. Hipócrita. De verdad es una palabra fuerte, ¿no? Que el solo hecho de escucharlo ya parece que está dirigiéndose a uno mismo, ¿no? Hipócrita. Ya parece que uno mismo, ay, no, cuidado, ¿no? Cuidado con la hipocresía. Como que uno mismo ya choca ya, ¿no? Escuchar esa palabra. Y la idea de esta palabra hipócrita es la de un actor que muestra realmente quién no es. Es como que se ponga una máscara. Es alguien que aparenta, en este caso, aparenta ser una persona espiritual, ser una persona que está totalmente entregada a Dios, pero lo hace ante los ojos de los hombres y nada más. O sea, el ser hipócrita es aparentar ser una mujer, un hombre de Dios, cuando realmente no lo son. Alguien hipócrita actúa, se pone una máscara, esconde realmente quién es. Entonces Jesús está diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y acá Jesús va a complementar al decir qué es lo que hacen estas personas hipócritas cuando oran. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Dice, porque los hipócritas aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, dice que los hipócritas, ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y también en las esquinas de las calles. Y su manera de orar es así, ¿no? Se ponen de pie, extienden sus manos, las palmas que estén hacia arriba, dirigiéndose hacia el cielo, y oran, ¿no? Padre, gracias por no ser gentil, por no ser mujer, por no ser esclavo. Esa es la manera de orar de los judíos, ¿no? Y acá Jesús muchas veces se dirigió a los fariseos, a los escribas y fariseos, ¿no? Que ellos eran hipócritas, que oraban de esta manera, con las manos extendidas, de pie. Pero realmente no es que estaban dirigiendo sus palabras hacia Dios. Ellos estaban orando solamente para que la gente los vea, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa escena de alguien que está orando, alguien que se pone de pie a orar, a extender sus manos en las calles, lo que va a generar es que realmente va a traer miradas, ¿no? Va a llamar la atención. Entonces, esa persona, acá Jesús nos está diciendo, esa persona lo hace para que solamente lo vean los hombres, para que las personas nada más sean quienes la vean, nada más. Y Jesús dice, esa es su recompensa. ¿Qué está diciendo? Que esa oración que hayan hecho, para nada llegó a Dios. Porque su oración fue dirigida para el hombre. Para el hombre, porque querían solamente ser vistos por ellos. Por lo tanto, esa es su recompensa. El que el hombre la haya visto y el que el hombre haya pensado, este hombre es espiritual, ¿no? Porque ora con las manos extendidas, porque ora de pie. Y Jesús dice, esa es su recompensa. Nada más, nada más. Continuamos del versículo 6, dice, mas tú, Jesús dirigiéndose a sus discípulos, a sus seguidores, a quienes realmente quieren seguir las pisadas de Jesús. Dice, mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, mas tú, seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, cuando ores, enciérrate en tu aposento, dice. El aposento viene a ser tu cuarto, ¿no? Donde normalmente tú te sientas cómodo en realidad, ¿no? Enciérrate, que nadie te distraiga, que nadie te vea, que nadie te vaya a observar, ¿no? Escóndete, entra, enciérrate en tu cuarto, ¿no? Y ahí ora a tu Padre celestial, a Dios. Y dice, ora en secreto con tu Padre, háblale, cuéntale cómo te ha ido en el día, o pídele que te ayude durante el inicio del día. Ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Y dice, Él te va a recompensar en público. Jesús dijo, los hipócritas cuando oran, tratan de ser vistos. Y esa es su recompensa, y ahí quedó. Que el hombre piense que esta persona es espiritual. Pero dice Jesús que cuando uno ora en secreto hacia el Padre Celestial, Dios mismo lo va a recompensar, ¿no? En público. Entonces, este es el primer llamado para nosotros. Que busquemos un lugar donde nos sintamos cómodos, nos sintamos aislados, pero para orar. ¿Cómodos para orar? Para conversar con Dios. Esta es la idea. Entonces, este es mi ánimo de verdad. Tanto para ti, para ustedes que están presentes, para los que están en la transmisión, y bueno, para mí también, de buscar un lugar donde poder orar, ¿no? Sin que no haya interrupciones, sin que nadie nos moleste. No, un lugar de verdad secreto para conversar con Dios, para orar con Él, para conversar con Él. Esto es lo primero que les puedo animar, ¿no? Jesús dio por hecho, cuando ores no seas así, no seas hipócrita. Pero cuando ores, busca este lugar, busca un lugar y ora en secreto. Conversa con tu Padre Celestial. Versículo 7. Versículo 7 dice, y orando, un gallito, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mientras ores, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es como decir que estas personas gentiles están orando de boca para afuera. De boca para afuera. Realmente no era el corazón que estaba clamando a Dios, sino que era algo de palabras que se las llevó el viento. Palabras de boca para afuera, nada más. Y bueno, cuando dice vanas repeticiones, también hoy en día, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que el Perú es un país con mayor porcentaje de católicos y normalmente ellos tienen un rezo, ¿no?, que todos los días repiten, que todos los días dicen lo mismo. Entonces, a esto se puede aplicar también, ¿no? Cuando Jesús dice, no sean como los gentiles que oran con vanas repeticiones. De boca para afuera, ya dicen las palabras, pero ya ni entienden el significado, lo dicen ya sin ningún deseo del corazón, de verdad. Ya ni por inercia ya salen las palabras.
No es algo que realmente estén clamando, pidiendo. Entonces, hoy en día hay esos tipos de rezos que ya no, que la Biblia dice, ¿no? Que uno piensa que por más que repite este tipo de rezos va a ser más santo o Dios lo va a escuchar. Pero el mismo Jesús está diciendo, ¿no? No pensar que estas repeticiones, por usar más repeticiones, es que van a ser oídas tus palabras ante Dios. Jesús mismo está diciendo esto. Entonces, no pensemos que cuando usamos repeticiones es que Dios va a oír, ¿no? En cuanto al rezo, Dios no va a oír. No va a oír, ¿no? No va a escuchar. Son vanas repeticiones. Palabras de boca para afuera nada más, ¿no? Entonces, quiero mencionarles algo para aclarar. Jesús dice, ¿no? Que cuando oremos, oremos en secreto, personal, ¿no? Íntimo con Dios, ¿no? Pero Jesús no está prohibiendo que oremos públicamente tampoco, en reuniones. No hay esa prohibición en la escritura, ¿no? Porque Pedro y Juan, cuando estaba iniciando la iglesia, ellos estaban yendo al templo a orar, como iglesia. Entonces, no es que esté prohibida las oraciones en público, para nada, ¿no? Al contrario, es algo que nosotros hacemos como iglesia también, ¿no? Todos los lunes nos reunimos para orar. Bueno, normalmente nos reuníamos en el local, en este local para orar, pero por lo de la pandemia, por el momento estamos haciéndolo virtual. Y oramos y conversamos con Dios. Y lo hacemos de esa manera y es edificante el escuchar las oraciones de los demás. Sí, somos pocos, somos poquísimos de verdad en la oración, en nuestra reunión virtual de oración. Somos muy pocos de verdad los que nos conectamos. Pero es algo que hacemos como iglesia, ¿no? Y del cual también tú estás invitado también a participar. Y ahí no es que estamos calificando quién ora más bonito, quién ora mejor, quién está más cerca a Dios. Eso no fijamos, ¿no? Sino que si nos reunimos para interceder los unos por los otros. Ese es el deseo, ¿no? Y de esa manera que la iglesia también pueda tener, estar orando, ¿no? Estar orando por la iglesia, por cada uno de ustedes. Y bueno, también el orar por ejemplo, si Pantera me pide que ore por él, ahora que ya falta poco su matrimonio, ¿no? Si él me pidiera, Javicho, por favor, ora por mi matrimonio, ya quedan pocos meses, ¿no? Entonces, ya yo le digo, ya está bien, voy a orar por ti, ¿no? Entonces, el orar puede ser esa noche y también continuando los demás días. No quiere decir de que porque voy a seguir repitiendo esa misma oración durante un tiempo, quiere decir que esté mal, ¿no? Para nada, para nada. Quiero decirles de que aquí Jesús se está refiriendo a aquellas personas que oran de boca para afuera, que ya no entienden ni lo que dicen, que son palabras vacías, palabras huecas, y que lo correcto es poder orar de una manera que pidiendo siempre la voluntad de Dios. No es la idea torcer el brazo de Dios, no es la idea que Dios se acomode a lo que estamos pidiéndole, sino la idea de orar es que nosotros seamos moldeados y buscar la voluntad de Dios. Esa es la idea de orar. El pedir la voluntad de Dios. El pedir su voluntad. No la nuestra, sino la de Dios.
Dios, que le vaya bien a Pantera, provee para él, provee para su matrimonio, que todo salga bien, ¿no? Y pedir su voluntad, que se haga tu voluntad, Dios. Entonces, la Biblia dice, ¿no?, que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. De verdad, si oramos, si estamos en constante oración, de verdad nuestra oración va a tener una gran respuesta por parte de Dios. La oración del justo puede mucho. Una frase que escuché es esta: la oración es lo más importante, pero no es lo único. La oración es lo más importante, pero no es lo único, ¿no? Vamos a continuar. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, a los hipócritas, a los que no conocen a Dios, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice este versículo 8, no seas hipócrita, no seas como aquellas personas que no conocen a Dios y tratan de rezar, pero no lo conocen, no tienen a Dios en sus vidas. Dice, no seas como ellos. Dice este versículo 8, porque vuestro Padre, dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios conoce tus necesidades. Dios las conoce. Antes que tú se las digas, antes que tú se las cuentes, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe. Dios ya sabe de qué necesidad, de qué necesitas. Dios conoce nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué si Dios conoce nuestras necesidades, si ya sabe qué le vamos a pedir, si ya sabe qué es lo que necesitamos, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Si Dios ya sabe nuestras necesidades. ¿Por qué pedirle si ya Dios ya sabe nuestras necesidades? Entonces, Dios desea de verdad que nosotros oremos. Dios desea escucharnos. Dios quiere escucharte, ¿no? Dios quiere que tú puedas depender de Él. Eso es lo que Dios desea de verdad, de nosotros. Él quiere escucharnos, Él quiere escucharte. Él quiere que pases tiempo con Él. Es a lo que Él nos ha llamado, ¿no?, a tener comunión con Él. Entonces, Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe cuál es nuestro corazón. Dios conoce, sabe cómo nos encontramos nosotros emocionalmente. Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe todo de nosotros. Dios conoce todo de nuestras vidas, ¿no? Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas, ¿no? Dios sabe todo. Dios conoce todo, hasta lo más mínimo de tu vida, ¿no? Dios sabe todo de nosotros. Quiero mencionarles, contarles unas cositas nomás. Yo antes, por ejemplo, ¿no?, antes de casarme, ya que mencioné a Panterita, ya que está pronto a casarse, antes de que yo me casara, yo conocí a la que hoy en día es mi esposa y empecé a orar por ella, ¿no? Empecé a orar por ella y pedirle a Dios que haga su voluntad, ¿no? Pero así estuve durante 2 años orando, de verdad. Durante 2 años, 2 largos años estaba orando. No le decía lo que yo sentía por ella. Aunque a veces quería, pero, o a veces también me daba temor,
Pero durante 2 años estuve orando y, y en todo ese tiempo, de verdad que a mí me era una lucha también, ¿no? Me era difícil. Y lo que una vez le dije a Dios fue esto, ¿no? De que, Dios, si ella no es para mí, yo quiero aceptar tu voluntad, ¿no? Yo quiero aceptar tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que yo quiero es a ella. Pero Dios, si esa no es tu voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. Y yo leí un versículo, no me acuerdo dónde está, pero dice, ¿no? Que Dios es poderoso para darnos eh, más aún de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros podamos entender. Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? La Escritura, su palabra, que Dios nos va a dar lo mejor, no lo que tú piensas que es mejor para ti, sino que Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Entonces nosotros debemos estar sometidos de verdad a su voluntad, depender de Él. Y bueno, en este caso, en mi caso, fue lo mejor para mí, ¿no? Yo deseaba, quería estar con ella y fue la voluntad de Dios, ¿no? Y ese fue el plan de Dios. Fue lo mejor para mí. Dios conoce tu necesidad. eh, Dios conoce todo de ti. A Él no le puedes ocultar nada, ¿no? A Él no le puedes ocultar nada. Versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Voy a leer algunos versículos más. Venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. ¿Qué dice? Amén, amén. Entonces Jesús dice, y oraréis así, orarán de esta manera. Jesús prácticamente les está diciendo a los discípulos, a sus seguidores, que este es el modelo con el cual pueden tomar para orar. Esto es lo que pueden hacer como un modelo de cómo orar. Cuando te encierres en tu cuarto, cuando cierres tus puertas, cuando ores en secreto, ora de esta manera, dice Jesús. Toma como ejemplo esto. Y miren lo que incluye dentro de esta oración Jesús, ¿no? Dice, orarán así, ¿no? Versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente, Jesús le dice, pueden orar de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Jesús está diciendo a Dios, llámenlo Padre. Él está en los cielos. Pueden llamarlo así. Para la mente judía, llamar Padre a Dios era, pues, ¿quién se ha creído ¿no? De llamar a Dios Padre, ¿no? ¿Quién le ha dado esa confianza, ¿no? Pero Jesús está enseñándonos que a Dios le podemos llamar Padre, Padre que está en los cielos, ¿no? Y Jesús también continúa diciendo, santificado sea tu nombre, como que exaltando la santidad de Dios, exaltándolo como Dios es. Él es santo. Santificado sea su nombre, ¿no? El nombre de Dios. Él es santo. Dice,
Versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces siempre debemos pedir por esto, ¿no? Padre, haz tu voluntad en mi vida, en la iglesia, en mi familia. Haz tu voluntad. Yo tengo deseos, pero no sé si esa es tu voluntad, Señor, pero haz tu voluntad. Pedir siempre por la voluntad de Dios. Dios, ¿qué dice la Biblia? Él conoce tu necesidad, Él conoce tu petición, tus deseos. Entonces, por lo tanto, podemos confiar en que, eh, Él nos va a dar lo mejor. Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué se está pidiendo ahí en esta oración? ¿Qué se está pidiendo? Que provea, ¿no? Dios, danos el pan nuestro, ¿no? Provee de alimento, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de que Dios provee de alimento para nosotros? Dándonos trabajo. Porque a veces queremos comer sin trabajar, pero no, Dios ha provisto un trabajo para nosotros para de esa manera poder alimentarnos. Entonces, si tú pides que Dios te provea de alimento, tienes que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar para poder obtenerlo, para poder tener el pan diario, ¿no? El cual Dios provee trabajo para nosotros para poder alimentarnos, ¿no? Entonces, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y realmente Dios provee para nosotros, ¿no? En toda la pandemia, en toda la cuarentena, Dios ha provisto de verdad para nosotros. A mí nunca me tocó el bono, yo no trabajé. No es que me queje, pero quiero resaltar la provisión de Dios, ¿no? Que de verdad nunca me faltó un plato, ¿no? De lentejitas nunca me faltó toda la semana. Toda la semana estaba Pero de verdad Dios proveyó para mí, ¿no? Mi esposa era la que estaba trabajando durante ese tiempo y proveyó de esa manera para nuestras necesidades y para poder pagar las cosas que como uno como adulto tiene que pagar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, proveyó para nosotros, ¿no? Versículo 12. También dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá también puede ser como perdona eh, nuestras ofensas, ¿no? Nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, debemos entender que para que Dios nos perdone, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Si he cometido un pecado, si he robado, he tomado algo que no me pertenece, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser perdonado? Nadie me vio, nadie se dio cuenta. Hasta quizás de repente Dios no se dio cuenta. Es lo que a veces pensamos, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos hacer es confesar nuestros pecados, ¿no? Confesarlo a Dios. No es que Dios no lo sepa, pero ahí es necesario orar y pedirle perdón, ¿no? Es necesario orar y decírselo. Dios ya lo sabe, pero necesitamos confesarlo. Necesitamos decírselo. Perdóname, Señor. He robado. He mirado esto. He pecado. He hablado mal. Perdóname, por favor. Y acá Jesús dice, no,
mostrándonos cómo se debe orar. Él dice, ¿no? Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Debemos entender que Dios nos perdona nuestros pecados cuando nosotros lo confesamos, cuando le contamos a Dios lo malo que hemos cometido. Y pareciera, ¿no?, que Dios nos tiene que perdonar porque yo he perdonado a otra persona, ¿no?, su deuda, su ofensa. Pareciera, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad no es así. En realidad es que, más bien, como Dios nos ha perdonado, como Dios ha perdonado nuestros pecados, estamos llamados a perdonar a los demás también. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo no perdonar una pequeña ofensa de alguien? Si Dios nos ha perdonado tanto. La Biblia dice esto, ¿no? Si tú no perdonas, no vas a ser perdonado por Dios. Si tú no perdonas. Entonces vemos cuán importante es el perdón. Cuán importante es el perdón. Y miren, y Dios, realmente Dios está ahí en los cielos, ofreciéndonos su perdón, dándonos su perdón, perdonando nuestros pecados. Nosotros estamos en deuda con Él, pero Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Y de esa manera, como Dios nos ha perdonado, Él desea que nosotros perdonemos también a los demás, a quienes nos hayan ofendido. Esto es lo que Dios desea. Entonces Jesús en esta oración está incluyendo, diciendo, ¿no?, que de alguna manera pidamos perdón a Dios por las ofensas que hemos cometido y que también, que es algo que debe venir natural de haber recibido el perdón de Dios, perdonar a los demás también. Entonces, Dios nos ha perdonado y también somos llamados a perdonar a los demás. 13, versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, no nos metas en tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Por lo tanto, Dios no es el que pone tentaciones delante de nosotros. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. La tentación es una seducción al mal. Puede ser, ¿no?, que el diablo lance un dardo a tu mente, una tentación, y que tú, seducido por eso, caigas. La tentación es algo que te incita, te seduce a pecar. La tentación. Entonces, cuando leemos aquí este versículo, dice, líbranos de, ¿qué dice el versículo 13? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces debemos entender esto, ¿no? Dios no nos tienta, Él no nos tienta, Él no tienta a nadie. Pero sí nosotros, en nuestra carne, somos nosotros mismos quienes nos ponemos, nos exponemos en la tentación.
De verdad, somos nosotros mismos, de verdad, quienes decidimos jugar en la línea del pecado. Somos nosotros mismos. Si te pones a ver, no sé, ves celular muy tarde, televisión, más de las 12, ¿no? O te invitan a una fiesta, ¿no? A la discoteca. Y te vas, ¿no? No, yo ya vine a la iglesia ya. Yo estoy fuerte. Ya he salido lleno de la iglesia, ¿no? No, no me va a pasar nada, ¿no? Y vas. Y vas y tú mismo te expones, de verdad, a la tentación. Tú mismo te has expuesto. Tú mismo te has metido en ese lugar. Tú mismo estás viendo cosas que no debes ver. Tú mismo estás exponiéndote. Muy tarde, todo eso. Tú mismo. Entonces, somos nosotros quienes debemos ser radicales. Somos nosotros quienes necesitamos ser cuidadosos, de verdad. Y lo que sí hace Dios con nosotros es probarnos. Dios sí nos prueba. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Dios nos prueba. Pero si Dios nos prueba, no es porque Dios quiera que caigamos, que fallemos. No, no, no. Si Dios nos prueba es para nosotros mejorar, para aprender, para transformarnos, para moldearnos, para ser como Él. Para ser como Él, ¿no? Es como que yo decida, ¿no? De todo el libro de Corintios, darles un examen, una prueba. Ya, muchachos, tomen esta prueba. Tienen media hora en responder todas estas 20 preguntas. Y va a ser probado tu conocimiento. Mi intención no fue que falles, que te saques cero, ¿no? Mi intención es que puedas observar qué cosas aprendiste. Cuánto conocimiento obtuviste, ¿no? Al recibir esa prueba. Entonces, Dios nos prueba para ver cómo es que nosotros estamos delante de Él, ¿no? Entonces, pero cuando el diablo ha lanzado un dardo a nosotros, cuando el enemigo sí está atacándonos muy fuerte, ahí es cuando podemos decir a Dios, Dios, líbrame, líbrame del mal, líbrame, protégeme, sácame de acá, ¿no? Y claro, te ha dado la capacidad de que decidas y huir, ¿no? Pero eso sí podemos hacer, ¿no? Cuando el diablo ha mandado toda su artillería en nosotros, y ahí podemos decir, Dios, líbrame, ¿no? Líbrame, Señor. Protégeme, guárdame. Ahí sí podemos pedir eso a Dios, ¿no? Versículo 14. Versículo 13. 13. Me olvidé la palabra amén. La palabra amén significa, ¿qué significa? Así sea. Entonces, todo lo que se oró, todo lo que Jesús ha enseñado, el modelo de cómo orar, decirle a Dios Padre, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. Y este amén es que todo lo que se dijo en la oración pueda ser hecho de esta manera, ¿no? Que se haga tu voluntad, amén. Así sea, Señor, así sea, Padre, así sea. Entonces, es por esa razón que cuando nosotros finalizamos la oración, lo finalizamos de esa manera, amén, ¿no? Porque la oración, el contenido de todo lo que se ha dicho en medio de la oración, pueda finalizar así, ¿no? Así sea, Señor. Así sea. Como pedimos, sea tu voluntad. Así sea, Señor. Así sea, Padre. Amén. Amén. Entonces es por esa razón que cuando finalizamos la oración,
normalmente decimos amén, ¿no? Y si tú lo dices también, está bien, ¿no? Porque estás de acuerdo con lo que se oró. Está bien. Oramos por Panterita, por su futuro matrimonio. Amén, dice esa Pantera con gran entusiasmo. Amén. Así sea, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Eh, la otra vez vimos, ¿no?, que hay un versículo que dice, ¿no?, si tú estás trayendo tu ofrenda al altar a Dios, ¿no?, tu ofrenda al altar con Dios, y te acuerdas que tienes algún problema con tu hermano, ¿saben qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda, ¿no?, y anda, ve, reconcíliate con tu hermano. Y después de haberte reconciliado con tu hermano, ven y continúa lo que ibas a hacer, ¿no? Da tu ofrenda a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si tienes algún problema, si tú quieres, no sé, cantar a Dios de repente, ¿no?, alabar a Dios, pero has tenido un problema con tu hermano, con tu hermano, con tu hermana, dice la Biblia, anda, reconcíliate primero, ¿no?, con ellos. Reconcíliate con ellos. Y después de haberte reconciliado con ellos, ven y alaba a Dios, ¿no? Continúa con lo que ibas a hacer. Presenta tu ofrenda. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y más o menos lo que dice este versículo también. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, ¿no? Como eso es lo que realmente estamos llamados a hacer, a perdonar, a perdonar. La Biblia dice, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Porque tú no quieres perdonar. Entonces estamos llamados a perdonar. Debemos perdonar a quienes nos ofendan, ¿no? Debemos perdonar. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? De verdad, qué tan importante es el perdón. Porque si tú no perdonas, a tu hermano, a tu hermana, no vas a poder orar. No vas a poder orar. Porque David dijo esto, ¿no?, en un salmo. Dios, si hubiera habido iniquidad en mi corazón, tú no me habrías escuchado. Eso es lo que dice David. Si hubiera habido iniquidad en mi corazón, tú no me hubieras escuchado. ¿Qué está diciendo? Si ha habido algún pecado en mi corazón, algún rencor, remordimiento, cólera hacia alguien, ¿no?, falta de perdón, Dios no escuchará nuestras oraciones. Dios no las escuchará. Podrás hablar, ¿no?, un montón de cosas, pero Dios no las va a escuchar. O sea, la va a escuchar, pero no las va a tomar en cuenta. Entonces, si tú no perdonas, si hay iniquidad en tu corazón, Dios no te va a escuchar. Por eso es tan importante el perdón, el que tú perdones a las personas, el que confieses tu pecado a Dios y le pidas perdón, primeramente a Dios, ¿no? Entonces, si hubiera pecado en nosotros, habría ese estorbo en nuestra comunión con Dios. Entonces, por esa razón es que es muy importante el perdón, el que perdonemos nosotros a los demás. Y ahí venir a Dios, ¿no?
y recibir el perdón que Él nos da, nos ofrece. Y ahí nuestra comunión con Él va a ser sin estorbo, sin ningún impedimento, ¿no? Nada que nos distraiga. Pongámonos de pie para orar en esta noche, para terminar. Vamos a orar y bueno, animarles nuevamente de que se encierren en sus cuartos, de verdad. O en cualquier lugar, ¿no? Cualquier lugar en secreto que podamos conversar con Dios. Y si hay algo que nosotros necesitamos arrepentirnos, hagámoslo. Si hay algo con alguien que hemos ofendido o que nos ha ofendido, perdonémonos, pidamos perdón, reconciliémonos y de esa manera poder venir a Dios y poder conversar con Él íntimamente, en secreto. Vamos a orar para finalizar esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos limpie de toda maldad, Señor. En nuestros corazones, límpianos, lávanos de todo mal. Sigue enseñándonos, sigue limpiándonos con tu palabra, con tu verdad. Santifícanos con tu verdad. Y si hay algo en nuestros corazones, Señor, que no te agrada y que es pecado, ira, enojo, falta de perdón, cámbianos, Señor. Cambia eso de nosotros. Cambia nuestros corazones. Danos corazones nuevos. Y Padre, gracias por esta noche. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres quien provee nuestras necesidades, porque tú conoces nuestras necesidades. Gracias porque en ti podemos encontrar perdón. Y ayúdanos a vivir de una manera santa y verdadera delante de tus ojos, Señor. Delante de tus ojos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, eso es todo por esta noche, esta reunión de mitad de semana. El día domingo vamos a reunirnos a las 10 de la mañana, el 2 de enero, nuevo año. Y vamos a continuar con 2 Corintios. El día lunes, reunión de oración. También están totalmente invitados, reunión virtual. Y el día miércoles esperemos que Johnny pueda venir, para continuar el libro de Malaquías. Bueno, eso es todo. Gracias por estar conectados y presentes a este servicio. Gracias, cuídense mucho.